ministros, muchos de espanto, o algunos de espanto. En consecuencia, una señal a este lado diferente a la que ya has dado. Y cuando comienza uno a expurgar determinadas cosas y te encuentras con que para una cosa tan importante como es la presencia exterior del Perú a través de embajadores, violas la normatividad para su nombramiento de los embajadores que no son de carrera, que tienen que tener la conducta intachable, que no tienen que tener procesos, que tienen que tener conocimiento y capacidad, ojo, y una serie de requisitos que señala la ley y la Constitución, y tienen que pasar por el Consejo de Ministros con voto aprobatorio, resulta que nos encontramos, como en el caso de Venezuela, con un nombramiento aparentemente equívoco, en que no se dan todas las condiciones para el nombramiento, y en un país que es emblemático hoy día en América, porque no nos olvidemos que la concepción de Venezuela, como la que tiene Bolivia, como la que tiene Nicaragua, como la que tiene Cuba, es diferente a los otros países absolutamente democráticos de nuestro continente. Entonces tú puedes estar dando una señal con ese nombramiento de una persona no adecuada a poner freno a las pretensiones que pudiera tener Venezuela de incluir al país, Perú, dentro de la alternativa bolivariana, que no se da con nuestras creencias y nuestra raigambre democrática. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado. Y cuando adicionalmente tú ves que en el tema policial, en lugar de primero tener un plan de reestructuración, pones la carreta antes que los caballos y vas a reducir el número de generales y a mandar un montón al retiro sin haber previamente estudiado y tener un plan de lo que quieres hacer para hacer una reforma judicial, francamente de terror. Entonces, tú tienes señales que son contradictorias y que en lugar de generar la confianza adecuada en el país, generan estas dudas. Y cuando hay dudas, la gente se abstiene. Y cuando se abstiene, el primero que se abstiene es el inversor. Y si las inversiones se detienen, el país sufre, porque baja la tasa laboral, baja las oportunidades laborales, baja el trabajo y por lo tanto baja el bienestar. Mucho cuidado con eso. Y si encima ha habido una burbuja inmobiliaria en el mundo, si adicionalmente hay una crisis económico-financiera en Europa, hay una crisis financiera económica en Estados Unidos, hay un exceso de seguridad social en Canadá, tienes problemas en los países de la órbita del Caribe y de Centroamérica, oigan, y China, que es uno de nuestros mayores compradores y con el que mayor relación comercial tenemos, está entrando en un decrecimiento de la velocidad de desarrollo, cuidado. El hecho de tener reservas internacionales no significa que el Perú, como gobierno, el gobierno del Perú, se convierte en Papá Noel. El Papá Noel exageradamente regalón, cuidado, que puede terminar en inopia. Por eso hay que ser muy, muy severos en el manejo económico. Y ese manejo económico de severidad con las características o con las señales equívocas que se están dando, pudiera ser un mal complemento. Nos pinta un panorama bastante controvertido. Pero yo creo que debemos ser optimistas, pero ser optimistas en tanto y en cuanto aparentemente la política nacional va a reverdecer sus laureles que antaño tuvo y va a contar con nuevas opciones. ¿Qué haría Orden respecto de todo el cúmulo de indecisiones, de errores que se están cometiendo a la fecha? ¿Y creen ustedes que pueden ser una opción de gobierno? ¿Y para cuándo? Comencemos por lo primero. Cuando dice que no hay que perder el optimismo. Yo antes que ser optimista prefiero ser objetivo. Y creo que la obligación de quienes están en la política es ser objetivos, porque haciendo el análisis de la realidad se puede llegar a hacer los correctivos necesarios para el futuro. El hecho de ser optimistas después de un triunfo ante Paraguay
se fumó rápido. Tuvimos un Chile. Yo no quisiera que haya un Chile en el tema económico. Quisiera que fuéramos lo suficientemente prudentes para mantener una direccionalidad económica que hasta ahora ha sido conveniente para el país. ¿Qué haríamos? No salirnos de esos canales. Hacer más inclusión sin ninguna duda, pero inclusión que no signifique simplemente el subsidio, sino inclusión que signifique oportunidades de vida, oportunidades laborales, para que no se necesite subsidio. Eso es lo que queremos. Y más, no, ni pesimismo ni optimismo, realismo. Eso es lo que hay que hacer. Con realismo se pueden poner correctivos, pero si uno siempre tiene optimismo y cree que el Perú o que Dios es peruano, vamos por mal camino. Dios es de todos, no es peruano. Cuidado que nos equivoquemos. Y Dios no paga impuestos. O sea, así es, que en temas de política creo que debiéramos ir a los temas terrenales. Yo le preguntaría o repreguntaría, pero no nos ha dicho qué haría Orden, porque nos ha hablado de generalidades, y perdone que sea objetivo, yo soy periodista, claro, y no de los violadores ni de los confesamente convictos de penas horribles, sino de aquellos que golpean. Y golpean en buen sentido de la palabra. La política es toma y da. Sin ninguna duda. Gracias. Y entonces yo le repreguntaría, ¿qué hará Orden, por ejemplo, en los temas geopolíticos? Tenemos gas, tenemos agua, tenemos un tema muy álgido con el Chile. ¿Qué va a hacer sobre eso? ¿Y qué va a hacer sobre la cuestión diplomática? Usted ha mencionado una serie de imperfecciones en los nombramientos diplomáticos. ¿Qué haría Orden? No caer en esos errores, de ningún modo. Y en el tema de petróleo, en el tema de gas, primero el Perú. Y después lo que te queda, lo que te sobre, pórtalo. Pero tienes que tener garantizado primero el Perú. Eso sin ninguna duda. Y tienes que tener también, en lo que te sobra, la suficiente generosidad con los países de tu misma órbita y sobre todo los que son colindantes, para no ponerte en un término de avaricia que genere envidias, porque las envidias nos han generado en el pasado muchísimos problemas y hay que sacar experiencia de esos errores del pasado para no incurrirlos en el futuro. Necesitamos, primero que nada, en lo que se refiere a después de solventadas nuestras necesidades energéticas, pensar en los países que tenemos más cerca, para que también tengan dependencia respecto al Perú, lo que geopolíticamente nos ayudará a mantener paz permanente. Hay un tema que todo el mundo pasa por alto. En el Perú los comentaristas son tan totalistas, son tan totalitarios, que hablan de todo y con muy poca profundidad. Pero fíjese usted, Kuntur, y antes Odebrecht, que luego absorbió Kuntur, puso una garantía o una fianza de $82 millones para la construcción del gasoducto del sur. No lo hizo nunca. Y nadie pregunta dónde está esa fianza y si se ejecutó. Usted como abogado sabe que eso, si no se llega a cumplir lo que se promete o se pacta o se contrata, tiene que ejecutarse. Para eso son las garantías. Así es, pero nadie sabe dónde está. Y hoy la misma empresa, bajo este gobierno, ya no el de García, sigue diciendo que van a ejecutar o van a hacer el gasoducto del sur y de repente con garantía de la red principal, que es ponernos a cada uno de los peruanos en algún recibo de consumo una parte para la construcción, porque ya no van a invertir los $1,000 y pico millones que hay, que haría Orden sobre el particular. Primeramente, investigar qué es lo que ha sucedido. Yo, por ejemplo, no conocía esto, y si alguna vez he leído algo, me ha pasado desapercibido, con lo cual, si tú tienes toda la información, te ruego me la des, porque me permitirá generar corriente de opinión haciendo algún artículo o artículos en plural sobre el particular. Pero primero, investigar. Luego de investigar, hacer la evaluación de lo que se ha investigado. Y tercero, tomar una decisión acorde con los intereses, no de la empresa, sino con los intereses del Perú. ¿Cómo no? Y ojo, es un tema que he investigado mucho tiempo atrás, pero el tema de los condensados es más importante que el gas mismo. Y eso es importante como distinción que este gobierno no está haciendo. Y nos prometieron que el lote 88, ha salido un titular ayer que dice que Repsol acepta compartir el lote 88. Señores, el lote 88 es del Perú, nunca ha sido Repsol. Que hayan concesionado es otra cosa. Pero interesante lo que dice usted,
poniendo como prioridad el tema Perú. Y eso es probablemente lo que la gente quiere escuchar, una voz que reivindique lo nuestro, porque es nuestro y porque debe ser y seguirá siendo nuestro. Bueno, en mí no van a encontrar necesariamente lo que la gente quiere escuchar. En mí van a encontrar lo que yo pienso. Puedo estar seguramente en algunas oportunidades equivocado, y si estoy equivocado quiero que me rectifiquen, pero yo siempre diré lo que yo pienso, no lo que quieren que piense. En esto quizás me diferencio de algunos otros. Doctor Andrés Flores, unas preguntas cortas y unas respuestas breves. ¿Qué opinión le merece la configuración de la comisión o la mega comisión investigadora de la gestión del presidente Alan García y de su gobierno, del que usted ha formado parte, como ministro de Defensa? Una clarísima. No tiene las características que debe tener una comisión de investigación, que es prácticamente una fiscalía parlamentaria, que es la imparcialidad. Quien ha dado opinión previa está descalificado. Dígame usted, todo el desprestigio del Congreso de arranque que hemos mencionado en la primera parte de esta conversación, creo que también le quita peso, fuerza a esa megacomisión investigadora. Le quita peso a todo y nos puede privar de una institución tan importante como es el Congreso para mantener democracia, porque es el foro en que todos los grupos políticos pueden dar sus opiniones y presentar sus postulados. A fin de una relectura que usted dice, entonces, a mayor desprestigio del Congreso, mayores posibilidades de que ese Congreso pueda ser defenestrado con la afectación de la opinión pública y con un costo tremendo para el país. No nos olvidemos que tuvimos un 5 de abril del 92, en que más del 90% de la población aplaudía un cierre de Congreso. Cuidado, si no se pone coto rápido a los desprestigios, poniendo orden en el Congreso, vamos por mal camino. ¿Qué piensa del blindaje a la ministra Aída García Naranjo en el tema del Mindes, de la muerte de estos niños en Cajamarca? Evidentemente yo no creo que la señora García Naranjo tuviera ninguna culpa sobre el particular. Los ministros dan disposiciones generales y ya los alimentos venían distribuidos de antes. Pero las actitudes que han tenido ella después de lo acontecido realmente por lo menos ameritaban que ella hiciera un análisis de conciencia y firmara su carta de renuncia. Y el ministro de Relaciones Exteriores, con sus declaraciones en favor del presidente Correa, gran coactador de la libertad de prensa en su país. No podemos ver las cosas de interés nacional solamente con la óptica de los periodistas o de la libertad de opinión. Las relaciones con Ecuador van muchísimo más allá que el tema interno de ellos de la libertad de expresión. Entiendo que para los periodistas es un tema muy caro, muy emblemático, pero la relación del Perú tienes que cuidarla muchísimo con Ecuador. No solamente es el tema de prensa. Acabamos de ver lo de la frontera marítima. Tenemos posibilidades de que se pudieran entrometer en nuestro diferendo con Chile. Cuidado, tenemos que hacerlo de Puyango Tumbes. Tenemos que mantener relaciones muy respetuosas con los países limítrofes y sobre todo en Ecuador, por lo cual hay que tener la debida prudencia para lo que yo decía antes sobre los partidos, no meternos en casa ajena. Y el señor canciller tiene que velar, antes que por el tema de libertad de prensa en Ecuador, tiene que velar por las buenas relaciones del Perú con el Ecuador. Entonces, miremos las cosas con un sentido nacionalista y no gremialista. Y para ir terminando, su relación con Alan García Pérez y qué perspectiva de futuro le ve a él. Alguna gente ya está pensando que García puede ser un potencial candidato en el 2016. Yo tengo las mejores relaciones con García. ¿Qué puede hacer para el futuro? Una dieta. Muy bien. Así, con estas palabras alegres, optimistas de Andrés Flores, terminamos esta entrevista, grata por supuesto. Muy amable Andrés por estar acá y esperamos tenerte en otra oportunidad. Pero encantadísimo de venir. Muchas gracias. Amigas, amigos, retornamos en ese debate en unos instantes con Germán Mujica, analizando la coyuntura política del país. Gracias.